Muchas gracias. Muchas gracias por la música especial del coro de Santiago. Es un momento muy grato participar del coro. El coro se va uniendo, ¿cierto? Las voces se van uniendo y eso es muy grato entregarlo a Dios. Yo les confieso que yo no cantaba, pero bueno, ahora con el coro uno va aprendiendo y eso, la verdad que es interesante cómo uno puede desarrollar algo que uno no lo hacía antes. Yo ni siquiera en la ducha cantaba y ahora he ido practicando y puedo participar del coro. Bien, estamos ahora en el último mensaje de esta fiesta, de este último día Panes y Levadura. ¿Se han imaginado alguna vez estar atrapado entre un mar imposible de cruzar y un ejército que viene decidido a matarlo? No hay salida, no hay opciones. Solo una intervención divina puede cambiar todo. Así estaba Israel frente al Mar Rojo. Y así muchas veces nosotros nos encontramos atrapados, sin salida y con un enemigo detrás nuestro. Y uno podría preguntarse, ¿dónde está Dios cuando realmente lo necesitamos? ¿Dónde está Dios cuando realmente lo necesitamos? Esta pregunta, o la respuesta a esta pregunta, se podría convertir fácilmente en una queja dentro del corazón de uno. Precisamente esa era la situación que estaba enfrentando el pueblo de Israel. Los israelitas habían sido liberados de la mano del cruel Faraón. Pero, ¿cuál fue la razón de la liberación? ¿Perecer ahora como animales cazados? ¿Esa era la razón de la liberación del pueblo? El pueblo de Israel estaba atrapado al ejército más poderoso que había en ese tiempo. Y ante toda esta escena, podríamos hacernos ahora otra pregunta. ¿De quién era el problema? El problema no era el faraón. El problema tampoco era su ejército. Tampoco el problema era del Mar Rojo. ¿Dónde estaba entonces el problema? Estaba en el corazón del pueblo de Dios y en los pensamientos que cada uno de ellos tenía. Dios, decían ellos, ¿por qué estás permitiendo que suceda esto? Esto no es justo para nosotros. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Hubiera sido mejor para todos nosotros. La Escritura dice que el pueblo acusó de manera inclemente, con severidad y falta de misericordia al siervo de Dios, a Moisés, y en consecuencia también a Dios. Dios estaba preparando algo milagroso, algo grandioso, algo tan maravilloso, algo tan extraordinario que ha quedado registrado en las Escrituras como uno de los hechos más milagrosos que existen.
Lo que el pueblo no sabía es que Dios los haría testigos oculares de un inmenso poder, capaz de librarlos de cualquier prueba y de cualquier consecuencia. Pasemos a Romanos. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Nos dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que ahora los invito a que repasemos la gran liberación de Dios en favor del pueblo de Dios. Este relato lo encontramos en Éxodo, capítulo 14, del versículo 1 al 31. Vamos a Éxodo, capítulo 14. Ahí del versículo 1 al 31 tenemos esta gran liberación de Dios en favor de los israelitas. Iniciemos con los versículos 1 al 4. Dice: habló el Eterno a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno. Y ellos lo hicieron así. En estos versículos encontramos el plan y el propósito de Dios. Dios entregó a Moisés una sorprendente instrucción. Le dijo que cambiaran de dirección, que retornaran y que acamparan cerca del Mar Rojo. Una instrucción que por supuesto llama la atención si Dios los estaba llevando a la libertad. ¿Por qué los hace entonces volver? Israel había llegado ya al límite con el desierto y el pueblo ahora estaba ya listo para emprender su marcha a Horeb o al monte de Sinaí. Después irían en dirección a la tierra prometida. Pero ahora Dios les estaba indicando que volvieran atrás y acamparan a la orilla del mar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ahora daba las instrucciones para que Israel retrocediera y acampara a la orilla del mar? Dios tenía tres propósitos. Tres propósitos. Primero, Dios quería que Faraón pensara que Israel se encontraba atrapado entre el mar y el desierto. Segundo, Dios se glorificaría en el Faraón y su ejército. Se glorificaría por encima de los falsos dioses de los egipcios. Tercero, Dios quería que los egipcios supieran que Él es el único Dios verdadero y libertador del hombre.
el único Dios vivo. Entonces la lección que encontramos es que Dios a veces nos lleva por caminos que parecen confusos, pero Dios ve el panorama completo. Nosotros no vemos el panorama completo. Dios sí lo ve. Por lo tanto, confiemos en su guía, aunque parezca que vamos en una dirección contraria. Nuestra prueba entonces puede convertirse en el testimonio de su poder. Versículo 5. Versículo 5. Dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció el Eterno el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carro de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Aquí tenemos la segunda escena que encontramos en este relato. Una escena dramática. Aquí está el cambio de parecer de Faraón y la persecución al pueblo de Dios. Recordemos que la economía de Egipto había quedado devastada por las plagas. Había quedado todo destruido. Ahora los egipcios necesitaban reconstruir su nación. Y se dieron cuenta que con la salida del pueblo de Israel, no solo estaban perdiendo su riqueza económica, sino que también la mano de obra. Salieron de Egipto, la Escritura dice, 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Así que la fuerza laboral era potente a causa de la esclavitud de los israelitas. Entonces la rabia, la indignación de Faraón, sumado a los pensamientos de venganza, el corazón orgulloso, arremetieron contra Dios y su pueblo. Dice que prepararon 600 carros escogidos. Esta frase de 600 carros escogidos hace referencia a los carros más avanzados que ellos tenían para la guerra. Además, llevó todos los demás carros de combate, y cada uno al mando de un oficial. Faraón persiguió a los israelitas y les dio alcance en el lugar en que acamparon, a las orillas del mar. Podemos decir que el enemigo no se rinde fácilmente cuando ve que estás caminando, cuando ve que uno está caminando hacia la libertad. Al ver que uno camina hacia la libertad, el enemigo se pone más inquieto. A veces, después de una victoria espiritual, viene un contraataque del enemigo.
Entonces, cuando uno toma decisiones para seguir a Dios, no nos sorprendamos si hay oposición intensa del enemigo. Recordemos, Dios ya ha planeado nuestro escape. Por lo tanto, vamos a sufrir oposiciones de nuestro enemigo. Vamos ahora al versículo 10. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Eterno. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? La tercera escena que nos muestra este relato, que se presenta acá en la Escritura, infunde miedo y temor. Aquí el pueblo de Israel se enfrenta al miedo más grande de su vida. Y por supuesto reacciona con dudas, reacciona con quejas, reacciona con falta de fe. Cuando el pueblo de Dios vio al ejército más poderoso sobre el horizonte en dirección hacia ellos, se sintieron como cualquiera de nosotros se sentiría al estar totalmente desarmado frente a un ejército poderoso. Temblaron de miedo. Algunos clamaron a Dios y otros gritaron a Moisés. Se quejaron en su contra. Acusaron a Moisés de haberlos llevado al desierto para que el ejército egipcio los matara. Le recordaron a Moisés que en Egipto le habían pedido que los dejara en paz, que era mejor ser esclavos que morir en el desierto. Cuando el miedo entra, ¿qué sucede? La fe se debilita. Y cuando la fe se debilita, lo primero que sale o lo primero que surge es la queja. Y eso sucedió con el pueblo de Israel. A veces queremos volver atrás porque olvidamos lo malo que era Egipto. Y en nuestra vida espiritual a veces nos pasa. Queremos volver atrás porque nos olvidamos a veces de dónde salimos. Nos olvidamos del daño del pecado. Nos olvidamos a veces del pasado. Versículo 13. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Eterno hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. El Eterno peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Eterno dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. La cuarta escena que vemos en este relato constituye uno de los más grandes retos a que el hombre se haya enfrentado jamás.
Moisés no reaccionó ni empezó en contra de los que se quejaban y lo acusaban. Moisés, con gran compostura, él entregó 3 retos al pueblo de Dios, muy importantes. El primer reto fue: no temáis. No temáis. No importa a qué problema nos enfrentemos, el mensaje de Dios siempre será: no temáis. No tengas miedo. Yo estoy aquí al lado tuyo. El segundo reto fue el más difícil de todos: estar firmes, mantenerse firmes y esperar la salvación que el Eterno haría por ellos. Y así a veces nosotros tenemos que esperar a Dios que haga esa salvación, que haga esa liberación de nosotros. El tercer reto, a la hora de enfrentar problemas, es aún más sorprendente: dejar de protestar a Dios y de quejarse. Dejar de protestar a Dios y de quejarse. Dios dijo a Moisés en términos bien claros: ¿por qué clamas a mí? Deja a un lado tu clamor. Levántate, le dice Dios a Moisés. Di al pueblo que marche. Lo dice en el versículo 15. Entonces el Eterno dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué me vienes a clamar a mí? Levántate, haz que los hijos de Israel marchen. Preocúpate de eso. Cuando estamos en una situación imposible, Dios no nos llama a huir, sino que nos llama a confiar, a observar cómo Él hará la obra. Hay batallas que no se ganan luchando, sino creyéndole a Dios. No solo uno debe creer en Dios, sino que uno debe creerle a Dios. Y así se ganan algunas batallas. No luchando, sino creyéndole a Dios que Él va a luchar por uno. Versículo 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. La quinta escena cubre el propósito de Dios para dividir el Mar Rojo. Aquí Dios directamente habla a Moisés con una orden, una promesa y una revelación de su propósito. Dios tenía 3 propósitos al realizar este increíble milagro que le estaba pidiendo que hiciera Moisés. Primero, para cumplir su promesa a Israel, para liberar a su pueblo de una muerte y también para liberarlo de una esclavitud segura, si es que lo atrapaban los egipcios. Segundo, para poder glorificarse en Faraón y su ejército.
glorificarse al ejecutar justicia sobre ellos. Tercero, para que los egipcios supieran que el eterno Dios es el único Dios de la liberación y la salvación. Podemos ver que las cosas que parecen amenazas o ataques pueden ser parte del escenario que Dios usará para mostrar su gloria en nuestras vidas. Él tiene el control incluso hasta de nuestros enemigos. Versículo 19. Versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Eterno que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que el Eterno miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Eterno pelea por ellos contra los egipcios. Y el Eterno dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y el Eterno derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Aquí se nos presenta la sexta escena, que es la increíble liberación otorgada por Dios. Este es el momento culminante del milagro del Mar Rojo. Aquí vemos cómo Dios no solo protege a su pueblo, sino que interviene con poder sobrenatural. Abre camino donde no lo hay, confunde al enemigo y ejecuta juicio sobre Egipto. Lo que sucede aquí, en esta escena, es una demostración de la omnipotencia de Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que seguimos, a quien respetamos sus mandamientos. Es el mismo Dios, un Dios omnipotente. El ángel de Dios fue de la vanguardia a la retaguardia del pueblo de Israel. Él fue a interponerse entre el pueblo y los egipcios. Él fue a proteger
al pueblo de Dios del ataque de los egipcios. La columna de nube también fue a la retaguardia de los israelitas. También se interpuso entre el pueblo de Dios y los egipcios. Fue una cortina de oscuridad para los egipcios, es lo que dice la Biblia. Pero para el pueblo de Israel fue una luz para ellos. Para Egipto, oscuridad, y para el pueblo de Israel, luz. Cuando caminamos con Dios, Él mismo es nuestra defensa. Y eso confunde al enemigo. Pero a uno, eso que sucede le da claridad de lo que está aconteciendo. Versículo 29. Versículo 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó el Eterno aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el Eterno ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Eterno, y creyeron al Eterno y a Moisés su siervo. Tenemos la séptima escena en estos últimos versículos, que cierra con broche de oro el relato de la gran liberación del pueblo de Israel a través del Mar Rojo. Algo que sucedió en un día como hoy, en el último día de la fiesta de los panes y levadura, donde fue el pueblo de Israel liberado. Estos versículos muestran el cumplimiento de la promesa de Dios, el impacto en su pueblo y el reconocimiento final de su inmenso poder. Estos 3 versículos que acabamos de leer enfatizan 4 hechos asombrosos. Primero, Israel caminó por el mar en seco. Segundo, Dios salvó a Israel de los egipcios. Tercero, Israel vio los cadáveres de los egipcios, quienes los habían tenido esclavizados por 430 años. Y cuarto, el propósito de Dios se cumplió. Vemos entonces que el pueblo de Dios fue testigo de su poder, que el pueblo temió a Dios, que el pueblo de Dios creyó en Él y también creyó en su siervo Moisés. Y que el pueblo al final depositó toda su confianza en Dios y también en el liderazgo de Moisés. Hermanos, los milagros de Dios no solo resuelven problemas, también edifican nuestra fe y también nos enseñan a confiar más profundamente en Él cuando Él hace esos milagros en nosotros, cuando Él hace esa liberación también en nosotros, esa liberación del pecado. Dios no solo quiere sacarnos de Egipto, quiere que lleguemos a confiar plenamente en Él.
¿Cuáles serían las lecciones espirituales que nos deja este relato del capítulo 14 de Éxodo? ¿Cuáles serían las lecciones espirituales que podemos sacar de este relato? Número 1, a veces Dios nos lleva por un camino que no tiene sentido para nuestro razonamiento humano, pero Él tiene un plan mayor que no vemos. Por eso debemos siempre confiar plenamente en su dirección que está haciendo con nosotros. Número 2, Dios permite desafíos para mostrar su gloria en medio de la dificultad. Nuestra prueba es el escenario de su poder. Número 3, Dios obra cuando obedecemos con fe. No necesitamos entender cómo sucederá el milagro, solo obedecer lo que Dios nos pide hacer. Número 4, no estamos solos en nuestras batallas. Cuando estamos en obediencia y dependencia de Dios, Él pelea en nuestro lugar. Dejemos que Dios lo haga. No peleemos nuestras propias batallas. Dios nos da el ejemplo que Él pelea nuestras batallas. Y número 5, Dios no deja las cosas a medias. Lo que Él comienza, lo termina con victoria. Este es un gran significado en este último día de la fiesta de los panes sin levadura. La liberación del pueblo de Israel. Y en el plano espiritual, la liberación del pecado, de la esclavitud del pecado. Y para terminar con este mensaje, lo quiero hacer con Éxodo capítulo 14, versículo 14. Y que lo mantengamos presente siempre en nuestra mente, en todo momento. El Eterno peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Buenas tardes, hermanos. Que terminemos este día santo, como Dios manda, en santidad, y que tengan todos un buen término de este último día de panes sin levadura.